Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes en este tercer módulo consideraciones y reflexiones en torno a un tópico que deriva del derecho constitucional, de los derechos humanos, que tiene que ver con el debido proceso adjetivo y sobre todo a la luz de la sucesión normativa que se fue dando tanto del decreto 329 como del decreto 487 y en particular analizar qué situaciones procesales se pueden dar frente a un mal uso de la herramienta del empleador frente al régimen disciplinario, con incorrectas decisiones disciplinarias que puedan derivar ni más ni menos que en la ineficacia del acto jurídico, frente a la tutela que hoy se realiza con los trabajadores a partir del decreto 329, que fue renovado ahora en el mes de mayo con el decreto 487 hasta, si no tiene otra prórroga, hasta el 28 de julio del 2020. Ustedes saben de que el decreto 329 prohíbe los despidos ad nutum, es decir, los despidos sin causa, o también conocido como despidos arbitrarios, pero también prohíbe todos aquellos despidos que estén fundados en razones económicas como falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, del mismo modo que prohíbe las suspensiones fundadas también por dichas razones, de tal forma de que el derecho al trabajo argentino ha limitado y muchísimo el poder disciplinario del empleador, sobre todo frente a un suceso inédito en la humanidad que es esta pandemia que parece nunca acabar. Frente a este escenario global y con implicancias en nuestro país, la protección derivada del decreto 329 tiene una eficacia directa en las relaciones de trabajo. Ahora bien, les propongo la siguiente pregunta. ¿Los empleadores pueden aplicar el régimen disciplinario, por ejemplo, con suspensiones fundadas en incumplimientos del trabajador? ¿O vamos directamente a la sanción más severa, que es el despido con causa? En ese sentido, ni los artículos 2 ni los artículos 3 del decreto 329 prohíbe el legítimo y la legítima potestad disciplinaria que tengan los empleadores. Pero a la luz de la protección contra el despido arbitrario que produce el mismo decreto 329, el análisis tiene sin lugar a dudas una proyección directa en varios de los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. El 67, el 218, pero en particular, cuando hablemos de despido, en el artículo 243. Ustedes saben de que cuando un empleador decide tomar una decisión de sancionar a un trabajador, se activa inmediatamente un proceso intelectual por parte de quien redacta esa decisión y a través de la comunicación que se va a hacer por medios fehacientes de notificación, esta tiene una principal relevancia. La comunicación en estos temas tiene sin lugar a dudas un efecto directo en la decisión. En primer lugar, porque para garantizar el debido proceso adjetivo de los trabajadores, las decisiones que se comuniquen por parte de los empleadores tienen que ser decisiones claras, tiene que ejercitarse un trabajo intelectual de precisión, una redacción circunstanciada, una redacción tempoespacial que permita, en este caso, al destinatario que es el trabajador, poder comprender acabadamente qué es lo que se le endilga, de qué se trata el supuesto incumplimiento contractual y si este incumplimiento no consiente la prosecución del vínculo y por lo tanto estamos frente a una injuria laboral o se trata de un incumplimiento grave que puede seguir el vínculo pero que es merecedor de una decisión suspensiva. Frente a este escenario, que lo vamos a llamar un escenario de trabajo intelectual en terreno, donde la abogada o el abogado de la empresa, sin lugar a dudas, tiene que hacer un trabajo minucioso. Le diría más,
el típico trabajo artesanal, el de describir de modo muy preciso cuál es el hecho histórico. Y acá vamos a encontrarnos con varios de los requisitos del régimen disciplinario. Los requisitos de legitimidad, que si bien son una construcción doctrinaria, pero que lo vamos a encontrar como consecuencia en el artículo 67, la legitimidad, la juridicidad, la razonabilidad y el aforismo latino del non bis in idem. Y por otro lado, requisitos de validez del artículo 218 como ser la justa causa, el plazo cierto y la notificación por escrito. Suponiendo de que están cumplimentados estos dos requisitos, que son requisitos esenciales para que la decisión disciplinaria se encuentre ajustada a derecho, vamos a ir al terreno que lo estábamos desarrollando, que es la labor lógica e intelectual de quien redacta la decisión disciplinaria para que ésta respete el debido proceso adjetivo de los trabajadores. Y acá nos encontramos con el primer interrogante. Pueden darse, y se han dado a lo largo de la Argentina, numerosos casos que bajo la redacción de la supuesta justa causa, lo que subyace en realidad a esta es un despido sin motivo, pero que con una redacción vaga, imprecisa, una redacción ambigua, una redacción, por qué no decirlo, hasta contradictoria, y yo diría una redacción muy simple, ha logrado que muchos de los tribunales argentinos sostengan de que esa decisión tal cual fue comunicada es una decisión ilegítima, es una decisión inválida y es una decisión ilícita. A partir de estas tres caracterizaciones que acabo de mencionar, entiendo entonces que los empleadores que decidan aplicar el ejercicio de la potestad disciplinaria tendrán que adoptar y extremar los recaudos de cómo se va a notificar esa comunicación, cómo esa decisión disciplinaria llegará a esfera de conocimiento del trabajador, porque en estos tiempos importa y mucho el cómo. La otra cuestión tiene que ver con la injuria laboral. Ustedes saben de que el despido con causa en Argentina no se encuentra nomenclado, no se encuentra definido en una especie de baremo o de tabla en la que uno pueda sostener de que a una determinada falta le corresponde una determinada infracción. De hecho, la única causal que encontramos de modo más cercano es la del 244 del abandono de trabajo. Luego, incumplimientos graves o incumplimientos contractuales que no consientan la prosecución del vínculo no se encuentran enumerados en nuestra ley. Por lo tanto, la primera valoración la hace ni más ni menos que el empleador. Y aquí es donde el empleador, a poco de valorar la justa causa, es decir, el incumplimiento contractual grave, es decir, la injuria laboral, esa decisión en tiempos normales podía incluso, aún pese a estar viciada en su redacción y por lo tanto con una comunicación defectuosa, podía ser eficaz porque extinguía el vínculo, pero ilegal. Y por lo tanto debía el empleador abonar una indemnización porque en un proceso de conocimiento sumario o en algunos casos ordinario, la justicia entendía de que era en realidad una causa que no pudo ser justificada. En la actualidad la cosa cambia, porque si la redacción de esa pieza postal en el marco de un despido sanción, es decir, por injuria laboral, se encuentra mal redactada, es un acto jurídico ineficaz a la luz del artículo número 4 del decreto 329, que lo voy a explicar al final. Voy a desarrollar entonces ahora los principales elementos que debería tener una notificación, una comunicación del empleador a poco de ejercer el poder disciplinario
a la luz del decreto 329 renovado por el 487. El primer elemento que encuentro es el de la invariabilidad de la causa. Esto hace que el motivo que dio origen a la comunicación extintiva con causa por parte del empleador es un motivo que no va a poder ser modificado a posteriori de esta notificación. Esta invariabilidad es sin lugar a dudas un eslabón del trabajador en cuanto a su derecho al debido proceso adjetivo, porque de lo contrario se estarían modificando los motivos y sería de imposible defensa técnica esas modificaciones. En esta invariabilidad me quiero detener, porque aquí el trabajo intelectual, el trabajo lógico que tiene que ejercer el empleador y sobre todo quien lo asesora a poco de comunicar un despido, tiene que ser un trabajo de absoluta precisión, donde el detalle tempospacial y circunstanciado tiene que reconstruir sin lugar a dudas un hecho histórico merecedor del despido sanción. Si el hecho histórico que para el empleador ha sido valorado como un hecho histórico grave que no consienta la prosecución del vínculo, logra ser desvirtuado por el trabajador, nos queda la segunda fase de la valoración de la justa causa, que está a cargo del Poder Judicial. Serán los jueces en todo caso, y al final, y luego de haber tomado la decisión el empleador, quienes evaluarán y valorarán si esta justa causa que fue adoptada por el empleador se encuentra o no ajustada a derecho. Y aquí surge, dependiendo de las normas procesales de cada provincia o de cada jurisdicción, los diferentes sistemas de análisis. Encontramos muchas e interesantes opciones, tanto desde medidas súper urgentes como las cautelares, medidas autosatisfactivas o incluso procesos monitorios y procesos declarativos de certeza que también pueden servir y mucho para que se defina si efectivamente la ruptura por justa causa del empleador ha sido ajustada a derecho. Una vez que el empleador decida tomar esa decisión de despedir con justa causa y estar amparado dentro del decreto 329, le toca la defensa al trabajador o a la trabajadora. Y aquí la abogada o el abogado del dependiente comienza también un derrotero sumamente apasionante, en virtud de que en primer lugar está defendiendo una fuente de trabajo, está defendiendo un derecho humano, que es el derecho humano al trabajo decente, y en segundo lugar porque el desafío intelectual para el colega que tiene que realizar esa defensa es muy interesante, sobre todo porque tiene que desvirtuar cada uno de los puntos que fueron endilgados por parte del empleador. Y sobre todo con esta teoría general del derecho del trabajo, tanto valiéndose de la principiología laboral y su proyección en el sistema de fuentes, y cuando digo el sistema de fuentes, estoy hablando ni más ni menos que del segundo párrafo del artículo 9. De eso quiero hablarles. Ustedes saben de que la principiología, y sobre todo proyectada al sistema de fuentes, tiene una utilización, un uso no solamente frecuente por parte de los operadores laborales, sino absolutamente necesario. Uno de los argumentos que uno puede esgrimir a poco de ejercer la defensa técnica de una trabajadora o un trabajador despedido en tiempos de pandemia es el principio de la continuidad o la conservación del contrato de trabajo, que hoy adopta un rol absolutamente actual. Y cuando contesta la carta de documento, la trabajadora o el trabajador a través del telegrama colacionado laboral, puede sin lugar a dudas empezar a trabajar en la acción de desvirtuar cada uno de los puntos que fueron instaurados
o bien imputados por parte del empleador y que en muchos de los casos, es lo que está pasando con la casuística actual, no resiste el análisis de compatibilidad ni de los requisitos de validez ni de legitimidad ni del artículo 243. Por lo tanto, puede perfectamente ejercerse el uso del derecho consagrado en el segundo párrafo del artículo 9. Y acá me refiero a la mítica locución latina de indubio pro operario. Ustedes saben de que las reglas derivadas del principio protectorio, entre estas la segunda regla, que es la de la interpretación más favorable al trabajador, genera un mecanismo de solución ante un escenario como el que estoy planteando, que es cuando el juez se enfrenta con una medida urgente que recibe y un objeto procesal del trabajador que pide la reincorporación al trabajo a través del análisis de no mucho más de dos piezas postales. La carta de documento del empleador, que procede al despido con causa, y el telegrama colacionado de la trabajadora o trabajador que ejerce su derecho a la defensa técnica y al debido proceso adjetivo, y que logra, a través de un proceso lógico, intelectual, comenzar a desvirtuar cada uno de los puntos de la supuesta plataforma fáctica y jurídica del empleador, demostrando inconsistencias, imprecisión, vaguedad y en algunos casos contradicción y superposición. Y por qué no decirlo, incongruencia. Si lograra el trabajador o la trabajadora a partir de ese responde activar la inconsistencia de la pieza postal extintiva, no solo que puede generar altísimos niveles de certeza, que si no llegara a alcanzar ese nivel de certeza, perfectamente puede invocar que en caso de duda sobre la interpretación de las pruebas en los casos concretos, como dice el segundo párrafo del artículo 9, se aplique la interpretación al favor del trabajador y por lo tanto pueda ser reincorporado. Entonces, aquí nos encontramos con un tema histórico para el derecho del trabajo, que tiene que ver con la claridad suficiente. La claridad suficiente es decir, que el empleador, cuando quiera ejercer su derecho o su potestad disciplinaria, tenga la suficiente entidad de poder explicar de modo preciso y claro en qué consiste la denominada razón o el denominado motivo que deriva ni más ni menos que a extinguir un vínculo, que en tiempos normales extinguir un vínculo es un acto jurídico de una entidad significativa. Ni hablar entonces de la entidad que adquiere hoy en tiempos de pandemia. En tiempos normales, donde no estábamos tan encerrados, en tiempos normales donde podíamos recorrer, podíamos ir a trabajar, podíamos hacer una vida normal, la decisión de extinguir un vínculo con causa implicaba una valoración inicial por parte del empleador y luego podía ser revisado por la justicia. Y en esa situación de la justicia revisar un despido con causa, no implicaba en ningún aspecto, salvo un despido discriminatorio, no implicaba la ineficacia del acto. Quiere decir que aún si se soslayaban todos los requisitos que mencioné precedentemente, el despido cumplía su cometido. Es decir, extinguía el vínculo, pero con la consecuencia de tener que indemnizarlo. Ahora, a partir del decreto 329 y renovado por el decreto 487, la cosa ha cambiado. La estabilidad impropia argentina del derecho del trabajo local ha cambiado. Y por lo tanto, si no se logra garantizar por parte del empleador el fiel cumplimiento de la técnica de redacción al momento de comunicar un despido sanción, este acto jurídico será ineficaz
Y acabo ahí con el artículo número 4 del decreto 329. Ese artículo dice que en caso de que se produzca una contravención a lo establecido por esta norma, los despidos que fueran producidos dentro de esta veda no producirán efecto jurídico alguna y se mantendrán vigentes las relaciones laborales y las condiciones establecidas, las condiciones actuales. De modo tal que el desafío que quiero dejarles para todos los oyentes de esta grabación es cómo logramos la armonización entre el principal desafío que tiene la humanidad el día de hoy, que es proteger los contratos de trabajo, sobre todo proteger a las personas que trabajan, y cómo en algunos casos donde se produzca un incumplimiento por parte de un trabajador y que sea un incumplimiento grave, que no consienta la prosecución del vínculo, pueda el empleador ejercer un razonable y por lo tanto funcional ejercicio del derecho o de la potestad disciplinaria, siempre y cuando se encuentre ésta ajustado al signo del debido proceso adjetivo. Les envío un gran saludo y que tengan ustedes un muy buen día.